todo el mes de mayo con estudio de Apocalipsis de los últimos tiempos. Hoy vamos a cerrar viendo el reinado milenial más el juicio final, pero las demás semanas vamos a hablar de Jesús, de cómo Él se presenta, de los sellos, de las copas, de la ira, de todo lo que sigue en el Apocalipsis y que tiene relevancia para nuestros días. Entonces vamos a poner el primer grafiquito donde los dejé hace 15 días. Ustedes saben que yo salgo del país una vez al mes a predicarle a pastores, entonces me tocó la semana pasada. Sin embargo, vi por la predicación por internet y Rudy es una maravilla enseñando. Su único problema es que es herediano, pero después de ahí el hombre es muy buen predicador y es el pastor de Vida Abundante de Heredia, allá en Heredia justamente. Ahí quedamos. La iglesia, Jesucristo viene a la tierra, muere, resucita después de la muerte de la cruz y comienza la era de la iglesia. La era de la iglesia no ha terminado, todavía estamos. Termina hasta que comience la gran tribulación o lo que se conoce como la gran tribulación. Explicamos que habían tres posiciones: la posición en donde el arrebato era antes de la gran tribulación, la posición en donde el arrebato era en medio y la posición en donde el arrebato es al final. Ahí se manifiesta el anticristo, el Señor viene en cualquiera de las tres etapas y vuelve a la tierra. Luego entramos al concepto del milenio, que es lo que está marcado con un cajoncito que dice milenio. ¿Dónde nace este concepto? Le pido por favor, busque Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. De ahí en adelante nace el concepto milenial o el concepto del milenio. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 dice la palabra del Señor. Juan en la isla de Patmos, todavía a estas alturas del capítulo 21, sigue escribiendo la visión que Dios le da. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron, ¿cuánto? Ahí aparece el concepto, con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos, santos, los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán reyes, sacerdotes, de Dios y de Cristo, y reinarán con Él, otra vez el concepto, 1000 años. Ok. Aquí hay varios elementos importantes. Número uno, la primera parte de la visión es una que también tuvo Daniel allá en el capítulo 7 del libro de Daniel, donde ven tronos establecidos. Según las palabras de Jesús en Mateo y en Lucas también, el versículo paralelo, según las palabras de Jesús, quienes se sentarán en esos tronos a juzgar a las 12 tribus de los hijos de Israel son los discípulos. Jesús le dice a los discípulos: ustedes que han estado conmigo luego se sentarán a juzgar a la gente de Israel. Por lo menos estos tronos ya tienen ocupantes, y en el principal, Jesucristo, como el juez de la historia. En otro versículo de Apocalipsis dice: vi tronos blancos. Blanco habla de justicia, de pureza, de santidad. Habla de un juicio honesto, justo, recto. Habla que lo que Él viene a juzgar es completamente válido y cierto. No solamente ve los tronos donde se sientan los discípulos, donde se sienta el mismo rey en el trono principal, sino que también ve las almas de los muertos por Dios. Y habla de un concepto que no nos hace gracia: gente decapitada por causa del testimonio de Jesús. Incluso nos lleva al tiempo de la gran tribulación, porque dice, fueron personas que no permitieron adorar a la bestia, no se lo permitieron ni a su imagen, no se dejaron poner la marca en la frente ni en la mano. Es gente que sale, en buena teoría, de ese tiempo donde el diablo perseguirá a la iglesia para poner la marca en su mano o en su frente. Luego clarifica que ellos viven de nuevo, a pesar de haber muerto, vuelven a la vida en la resurrección. Y aquí comienza el asunto. Existen dos resurrecciones, existen dos muertes. La primera resurrección es la resurrección del arrebato, donde los muertos que han muerto siendo creyentes oirán la voz de Dios desde el sepulcro y resucitarán. Eso se conoce como la primera resurrección.
desde el inicio de la historia y hasta nuestros días, si Jesús viniera ahorita, nosotros somos arrebatados, su voz habla y los muertos en Cristo resucitan, todos con cuerpos glorificados. ¿Qué pasa con los otros muertos que no murieron en Cristo o que fueron enemigos de Dios? Estos resucitan en la segunda resurrección, que es justamente al puro final de los tiempos, en buena teoría, después del milenio. Entonces estas dos resurrecciones tienen consecuencias. Los primeros, nosotros, si no hayamos muerto y el Señor viene, somos transformados, pero si morimos, somos resucitados. Y Dios aún así al final de los tiempos nos va a juzgar, pero no nos va a juzgar para salvación, porque la salvación ya la tenemos por causa de Jesucristo el Señor. Nos va a juzgar para recompensas, y ahorita veremos los versículos. Entonces hay dos juicios y hay dos muertes y hay dos resurrecciones. Nosotros los creyentes resucitaremos, somos juzgados acorde a lo que hicimos para recompensa y no veremos la muerte segunda. Los que murieron sin Cristo resucitarán hasta el final, tendrán que dar cuentas el día del juicio y morirán por segunda vez. La muerte segunda significa separación eterna de Dios. Serán lanzados en un lago de fuego y su historia no acaba. Comienza en una perdición terrible, un día, 2 días, 1000 años, 100.000 años, 200.000 años, eternamente y para siempre. Dos resurrecciones, dos muertes. ¿Y las otras dos que le dije? Dos juicios. Gracias. Gracias, Yolanda, la única que estaba poniendo atención. Entonces, dicho este pequeño comentario, ahora sí, hablemos del milenio, porque hay posiciones en la Biblia encontradas con diferentes temas. Segunda venida tiene varias posiciones, ¿recuerda? Milenio también tiene varias posiciones, no así el juicio de Dios. El juicio de Dios todos pensamos igualito, pero en torno al milenio hay por lo menos 4 posiciones. El milenio, como les decía, es aquella parte o aquellos 1000 años con los que la Biblia dice que el pueblo suyo reinará con Jesús 1000 años. La pregunta es ¿dónde? La pregunta es ¿cuándo? ¿En dónde insertamos estos 1000 años? ¿Están por venir? ¿Ya pasaron? ¿Son los que estamos viviendo? Aquí están las 4 posiciones. Primera posición: son la gente que se les llama los premilenialistas o el premilenialismo dispensacional. Este premilenialista piensa lo siguiente: piensa que el arrebato y la segunda venida son dos eventos diferentes. Primero el arrebato, lo que decíamos anteriormente, celebramos las bodas del Cordero arriba en el cielo, mientras abajo está la gran tribulación. Luego descendemos con el Señor y reinamos con Él 1000 años. En este sentido, pues ellos creen que no pasamos la gran tribulación, ven el arrebato y la segunda venida en dos eventos diferentes e inmediatamente comienza el milenio. Aclaran que durante la tribulación muchos judíos se volverán a Cristo y son los que la Biblia se refiere con aquellos que murieron por no dejarse marcar por la bestia, pero no eran los creyentes, porque los creyentes ya habían salido antes con el arrebato. Ahora, ¿en qué se basan ellos? En 2 versículos que son bien interesantes. Primera de Tesalonicenses 5, verso 9. Por favor, búsquelo. Los que no tienen Biblia, les he dicho, compren una, son baratas. Primera de Tesalonicenses 5, verso 9, o mira hacia la pantallita. Por favor, compre su Biblia, compre su Biblia. Es la mejor inversión que usted puede hacer. Y luego, lea su Biblia. Primera de Tesalonicenses 5, verso 9. Dice la palabra: pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos amparan toda su filosofía y doctrina en torno a un versículo como estos, o al segundo, Apocalipsis 3:10. Jesús le escribe a la iglesia y le dice lo siguiente: Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Esta posición tiene un asidero interesante. Presta atención, por favor. Esta posición nace en 1820. O sea que los primeros años de la iglesia no creía de esta manera, creía de una manera diferente.
Hasta 1820, o sea, hace poco, hace unos 200 años atrás, nace una comunidad que se llaman los Hermanos Libres. Estos hermanos libres ven en una niña de 15 años escocesa una visión. Esta niña de 15 años tiene una visión en donde ve que el arrebato es en un acto y luego la segunda venida es en otro acto, y mientras arriba se celebra la cena, abajo todo el mundo están matando. Ella ve eso como visión, y ese es el argumento más sólido que tiene esta posición. Sin embargo, es la posición más tradicional que se ha predicado en los últimos años. Pero antes de 1820 la gente no creía así. Antes de 1820 y por 1820 años la gente creía de esta segunda manera. Es lo que se conoce como el premilenialismo histórico, que justamente es la posición más común que existió por 1800 años. La diferencia radica en que en esta posición el milenio está después del arrebato y la segunda venida, y el arrebato y segunda venida son después de la gran tribulación. Esta posición afirma si la pasamos, y los decapitados y todo ese montón de gente que vio Juan somos nosotros, si estamos aquí cuando se dé la gran tribulación. Entonces, esta posición, que no es la más linda de todas, se predicó por 1820 años, hasta que en 1820 entró la nueva posición, que es la que les decía anteriormente. En esta posición y en la anterior hay milenio, y existe milenio justamente después de que el Señor viene en su segunda venida. Ahora aparece una tercera posición, que es la que se conoce como los amilenialistas o el amilenialismo. La letra A antepuesta a la palabra significa que lo que sigue no hay. Ellos afirman que el milenio no existe, que no va a existir, que cuando la Biblia se refiere a milenio es una analogía para referirse a una cantidad de tiempo. Recuerda Pedro, el versículo de Pedro que dice: para Dios un día es como, y 1000 años como un día. Entonces ellos explican que para Dios esto es simbólico. No quiere decir que 1000 años se refieran a 1000 años físicos que van a ocurrir. Ellos aclaran, y por eso usted ve el dibujito, que desde el día en que Jesús resucitó hasta hoy existirá un periodo de tiempo al cual llaman 1000 años, pero pueden ser 2000, pueden ser 3000, pueden ser lo que sea. Los 1000 para ellos simboliza una cantidad enorme de tiempo, punto. Entonces ellos no esperan que Jesús venga y reine 1000 años. Ellos inmediatamente afirman que cuando el Señor venga a la tierra ya se acabó toda la historia, no existe milenio porque ya lo vivimos convertido en 2012 años, ¿verdad? Si fuera ahorita que viniera el Señor. En esta posición, la gran tribulación representa para ellos lo que ya ha ocurrido: las catástrofes, las guerras, las persecuciones, la gente que fue muerta por causa del evangelio en el siglo I, pero no representa algo que futuramente se vaya a dar. Son posiciones. Explica que la Biblia usa el 1000 en sentido figurado. Gente que cree en esta posición: Martín Lutero, Juan Calvino, Stanley Grenz, Agustín de Hipona. Personas que son muy valiosas para el reino de los cielos tienen una posición completamente contraria a las primeras dos. Y la cuarta posición del milenio, la cuarta posición es la que se conoce como el postmilenialismo. En esta, la tribulación termina, comienza el milenio, y hasta el final del milenio el Señor vuelve por su iglesia y es el arrebato. Esta posición por lo menos cree que la segunda venida ocurrirá hasta el final del milenio, y que Apocalipsis 20 del 1 al 6 representa un periodo cuando mediante la predicación del evangelio la mayoría seguirá a Jesús. ¿En qué se basan? En que Jesús dijo que Él volvería hasta que el evangelio fuera predicado a todo el mundo, y como todavía no ha sido predicado a todo el mundo, pasarán como 1000 años más para que sea predicado. Entonces todos tienen buenos argumentos. El asunto sigue siendo el mismo. ¿Habrá segunda venida? Sí. ¿Hay arrebato? Sí. ¿Hay milenio? Sí. ¿Hay juicio? Sí. El cuándo es lo que nos tiene peleados hace 2000 años atrás, ¿verdad? Porque las posiciones todas tienen buena argumentación bíblica. ¿En cuál cree el Paz? Bueno, según mis estudios personales, me voy por la tradicionalmente histórica. Pon la número 2 de nuevo, porfa. La que se conoce como milenialismo histórico.
esta es la que comúnmente, con la que me siento más identificado y con la que los versículos me afirman más una posición como estas. Tiempo de tribulación, iglesia que sí la pasa, un arrebato, celebramos cena del Señor, descendemos a esta tierra en cuerpo glorificado, ya reinamos con Cristo 1000 años. ¿A quién reinaremos? A toda la gente que haya resultado viva de la gran tribulación. Porque escuche, la gran tribulación no matará a todos. La Biblia habla de 3/4 partes. La Biblia nunca habla de un exterminio completo. El exterminio completo se da hasta el final, hasta el juicio de las naciones. Pero en esta gran tribulación, la tierra sufrirá, el mar sufrirá, el cielo sufrirá, todo lo que hay en la tierra sufrirá, la gente morirá. Pero de esta generación, según lo que deja ver la palabra, surgirá un montón de gente sellados, marcados, que son con los que continuará la tierra, matándose con la misma maldad, y nosotros gobernando una tierra, como dice la Biblia, hasta que Jesús ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora sí, dicho de esta manera, suena a película. Gente que invade nuestro planeta y poseen este planeta para llevarse los recursos. ¿Has escuchado esas películas? Bueno, miren, no es tan cierto. Sin embargo, algo así sucederá, según lo que deja ver la palabra de Dios. En este sentido, existen 1000 años, que algunos los ponen antes, en medio, después. Yo creo que cuando el Señor venga serán después y reinaremos 1000 años, pero ya sin dolor, sin quejas, sin rollitos, sin dolor de panza, sin ganas de comer, sin frío, ya con un cuerpo diferente, gobernando un mundo como estos. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa entonces con el juicio? Quisiera adentrarnos en el concepto del juicio, que son una de las cosas más interesantes que tiene la Biblia. Apocalipsis 20, versículo 11, por favor. Porque aquí declara un mensaje de esperanza para unos, de desesperanza para otros. Un mensaje de salvación para unos, de perdición para otros. Apocalipsis 20, verso 11, cita la palabra de Dios. Juan otra vez. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra, el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. 2 veces. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado en el lago de fuego. Ese es un mensaje de esperanza para el que está bien. Recuerda, a mí me contaron que había un programa que se llamaba Big Brother. ¿Lo recuerda? Álvaro, al confesionario. ¿Recuerda Big Brother? A mí me contaron que yo oraba mucho, entonces la gente llegaba a ver esas cosas y me contaba. Y yo porque hay que estar conectado con la sociedad, escuchaba. Lo cierto es que en este programa de Big Brother, que lo hicieron en Estados, en México, en Brasil, en todo lado, solo aquí no, ¿verdad? Creo que aquí no lo hicimos. Hubiera sido muy chistoso, ¿verdad? El Big Brother del tico, es muy chistoso. Un pastor metido ahí en el Big Brother. Lo cierto es que toda la casa tenía cámaras. Era parte del juego. Toda, no había una esquina que no tuviera cámaras. Hasta el baño. Y la gente debía bañarse ahí, poner unas cosas para que no les vieran bañándose. Y obligatoriamente debían usar las 24 horas un micrófono. La idea es que uno pudiera ver cómo vivía la gente 24 horas. Y había gente que pasaba pegado por internet viendo las 24 horas. Yo alcanzaba solo a 20. Lo cierto es que yo a veces lo veía, me hacía gracia el programa. Y recuerdo que en una oportunidad pasaban siempre lo mismo. Llamaban a Camilo y dice: Camilo, al confesionario. Entonces lo sentaban y Camilo no podía negar nada de lo que había hecho, porque le ponían el video de lo que hizo hace 3 días, de lo que dijo. Él ni se acordaba. Yo estoy convencido que aquí en el cielo y en nuestra vida hay un gran Big Brother. Uno trata delante de la gente de dar una imagen, de aparentar y todo, pero hay cámaras en todo lado allá en el cielo.
que conocen todo lo que hacemos, aunque nadie lo sabe, que nos ven en lo oculto y en lo secreto, y algún día nos llamarán al confesionario. Y el hermano mayor, que sería el Dios mayor, lo va a llamar a usted a decir al confesionario, y usted se sentará. No es cierto, y ahí le ponen la cámara, porque toda nuestra vida se está escribiendo completa. La Biblia dice, se abrieron unos libros, se leyó lo que estaba escrito suyo, y con base en eso se juzgó. Qué feo. Lo cierto es que, oh, qué lindo. ¿Cuál de las dos? Un trono, alguien sentado en el trono, justicia, rectitud. De su presencia la tierra, el mar huyeron, su imponente presencia, poder. Vi también muertos grandes, pequeños, de pie. Se abren los libros y se busca en un famoso libro llamado el libro de la vida. Pregunta, ¿quién está en ese libro? ¿Puede levantar su mano? Más de uno dice, bueno, yo sé que lo empezaron a escribir, pero yo creo como que se le acabó la tinta. Mire, cuidado. ¿Sabe quién está en ese libro? Escuche bien: aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, aquel que le ha regalado su voluntad al dueño de su voluntad, aquel que le ha dicho voluntariamente al Señor: Señor, a partir de ahora te entrego mi vida, haz con ella lo que quieras. Aquel que vive congruentemente una vida acorde a los principios del reino. Ese está en ese libro. No por méritos propios, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces no tema cuando yo le digo, ¿quién está en ese libro? Yo, aleluya, yo estoy. Oye, esperemos, ¿verdad? Que sí, que estemos todos. Hay un video que pasan por internet del arrebato. Hay un pastor predicando y de momento hay un abrir y cerrar de ojos y la mitad de la iglesia no está. La mitad está y el pastor sigue predicando y dice, ay Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Se imagina? Otro pastor de otra iglesia que... No, es que, mire, ese día será el día de las sorpresas. Gente que jamás imaginamos irán primero. Cuando fuimos a ver El gato con botas, una película cristiana muy santa, me recuerdo que tuvimos que hacer fila. Yo llegué, yo soy pastor, entonces yo paso rápido. ¿Qué mentira? No, puede hacer lo que usted quiera ahí, que en el cine se hace la fila. Y cuando llegamos, habían 200 metros de fila. ¿Se imagina usted llegando al cielo? Ay, Pedrillo, ¿cómo está? Y Pedrillo, usted tan igualado, vaya para atrás, haga la fila. Y usted va para atrás ahí todo obstinado, porque hay gente que uno no se imagina y estarán de primeros ahí entrando. Jesús dijo, prostitutas, borrachos, esos que nadie daba un 5, arrepentidos de corazón, entrarán primero. Y estos de púlpitos que parecían que no sé cuánto, tienen tantos enredos, que ahí vendrán en la última cola. Cuidado. No se deje engañar nunca por la gracia de alguien hasta que no lo conozca ese alguien. Nadie. Los que menos uno se imagina serán los primeros. Ahí espero en Dios llegar ahí en la fila, ¿no? En algún momento dentro, pero sí le digo, las apariencias siempre son engañosas. Lo cierto es que Juan ve los muertos juzgados, ve que el mar devuelve muerto, la muerte, el infierno devuelven los suyos, y cada uno es juzgado. Aquí vamos a hacer algunas preguntas que hacemos en el discipulado. La primera pregunta es: ¿por qué, si Dios es Dios de amor, tiene que hacer un juicio de terror? Mira, se salió en verso. ¿Por qué un Dios de amor debe hacer un juicio de terror? Quisiera confirmarle algo. Dios es 100% amor, pero también Dios es 100% juicio. Él no puede establecer amor a expensas de su juicio. O sea, Él no puede eliminar su juicio porque es amoroso. Él es amoroso y su misericordia es más grande que su juicio. Sin embargo, gente que rechaza a Dios, Él no la está condenando. Ellos se condenan solitos. Gente que rechaza a Jesucristo como Señor y Salvador, Él no los está rechazando. Ellos no quieren relación con Dios. Es el mismo caso del hombre o de la mujer que se enamoran de otra persona estando casados. Entonces se enamoran de otra persona y por más que usted les diga, mire, eso no te conviene, eso no es correcto, se llama adulterio, Dios no te va a bendecir. Sí, pero le amo. ¿Qué puede hacer uno en contra de algo como eso? La maldición vendrá sobre su vida, destruirá su vida, la de sus hijos, por terquedad y por hacerle caso al corazón. Pero hay opción de salida. ¿Qué hace Dios con la persona a la que Dios le ha hablado, le ha dicho, pero es cabezón y al final dice no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Clamar por ellos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Vender el evangelio, predicarles a ellos.
porque si no tienen esta esperanza sufrirán, no un día, sino eternamente y para siempre. Y es la responsabilidad de la iglesia compartir un mensaje de esperanza a la gente. Mire, se lo compruebo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice la palabra de Dios: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos o entienden algunos la tardanza. Más bien, ¿qué tiene el Señor? Paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El plan de Dios para la humanidad es el mismo: que la gente le busque, que se arrepienta. Pero gente que no lo hace pierde su esperanza de salvación. Y nosotros como iglesia nos convertimos en cómplices si no evangelizamos y si no presentamos a Cristo a las demás personas. Una vez más, en el verso 15 allí de segunda de Pedro, si adelanto unos versículos, dice lo siguiente: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. O sea que si Él no ha venido es por una razón: quiere que más gente se salve. Porque si viene ya, todos los familiares suyos que no conozcan de Cristo no se salvaron. ¿Tiene usted familiares que no conozcan de Jesús? Predíqueles, hábleles. Yo era un familiar, yo era hijo de mi mamá, y mi mamá oró por mí 7 años y aquí estoy. Bueno, sigo siendo hijo de mi mamá, ¿verdad? Igual seré hijo de mi mamá toda la vida, pero mami oró por mí 7 años, porque ella decía: algún día Dios lo tocará. Que hay un pastor ahora predicándole a usted el mensaje de salvación. 7 años donde parecía que no había esperanza. Igual su abuelo, su hermana, su mamá, la suegra, bueno, esa no. Lo cierto es que en medio, usted y yo debemos comprender que el mensaje sigue siendo el mismo: un mensaje de transformación, de esperanza. Mire que Apocalipsis, en este sentido, usted lee algo como esto y dice: qué bendición estar en el libro. Pero piensen cuántos no estarán. Nos podríamos volver muy egoístas: Señor, ven ya, y toda la familia. Más bien la oración podría: Señor, un toquecito más, pero para hacer algo nosotros, para hacer algo con urgencia. Porque si esto no es cierto, nada perdimos. Pero si sí es cierto, y yo creo desde las entrañas que es 100% cierto. Lo dijo Jesús, y si Jesús lo dice, no hay nada más que hacer. Apocalipsis 20, versículo 15, por favor. Dice la palabra de Dios: aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Escuche bien, la diferencia entre todas las religiones del mundo y el cristianismo es Jesús. La única manera de quedar inscrito en ese libro es a través de la sangre del Cordero de Dios, el único que ofrece camino, verdad y vida al Padre. No hay nada más, no hay nadie más que sea intermediario entre nosotros y Dios. Solo Jesucristo es el único camino y la única verdad. En este sentido, incluso nosotros debemos tener cuidado hasta de lo que hablamos. Voy a clarificar qué es lo que Dios va a juzgar ese día. Perdón, número 1, segunda de Corintios 5:10. Dios va a juzgar nuestras obras. Lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho también lo va a juzgar. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Miren la palabra que utiliza la Biblia, que es una palabra absoluta allí: porque es necesario que, diga la palabra porfa, todos. ¿Cuántos son todos? Todos. Comparezcamos, o sea nosotros, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Creyentes amados de Dios, usted y yo seremos juzgados para recompensas por lo que hicimos o por lo que no hicimos. Punto. Esto nos pone una alerta. No era solo ir a una iglesia, es servir a Dios. Es servir a Dios. Ahora,
no se sirve solo dentro de una iglesia. Usted puede servir a Dios desde cualquier rincón donde usted se encuentre. Desde su oficina puede convertir su escritorio en un púlpito. Desde el taxi puede convertir su taxi en un lugar de nuevos nacimientos. Desde cualquier rincón usted puede servir a Dios. No lo enclaustre dentro de un concepto de iglesia. Aquí hay muchos ministerios, pero hay muchas otras maneras de servir a Dios. Entonces no lo enclaustremos allí. Hay 1000 maneras. Lo cierto es que seremos juzgados por el fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Necesitamos dar fruto, fruto bueno, abundante y que permanezca. Segunda cosa que se juzgará en aquel día, segunda de Pedro 2, verso 4, por favor. Serán juzgados los incrédulos, lanzados al lago de fuego. Seremos juzgados los creyentes, basados en las obras que hicimos. Serán juzgados los ángeles. Segunda de Pedro 2, 4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Este juicio la Biblia lo llama el día del Señor, el día grande e intemible, el día del juicio, el día final, así lo llama la palabra de Dios. Los ángeles que pecaron, aquellos que se rebelaron, serán juzgados también en este día final. Cuarta gente que será juzgada en este día final, Apocalipsis 20, verso 10. Hay otro juicio también, Apocalipsis 20, verso 10. Dice la palabra de Dios: el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche, ¿cuánto? Por los siglos de los siglos. Mire los que llevamos. Serán juzgados los no creyentes, si no están en el libro, al lago de fuego. Seremos juzgados los creyentes por lo que hicimos o lo que dejamos de hacer para recompensas. Serán juzgados los ángeles que fallaron. Están ahorita en prisiones de oscuridad y cuando venga el día del juicio, lanzados en el lago de fuego. Será juzgada el diablo, el falso profeta y la bestia. Después de haber hecho tanta maldad, llegó el momento de su final, arrojados también en el lago de fuego. Y el número 5, capítulo 20 de Apocalipsis, verso 14. Apocalipsis 20, verso 14. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. ¿Quiénes eran los que iban a este lago de fuego? Los que resucitaban en la segunda resurrección, los que no creían en Jesús. Ahora mira qué interesante, porque aquí la muerte muere. Esto quiere decir que ya nosotros no vamos a morir, vamos a ser eternos. Jesús le ha quitado el poder a la muerte. Y el último capítulo final se ve a Jesús lanzando a la muerte al lago de fuego. Nosotros tendremos eternidad. Viviremos con Cristo forever and ever. Perdón los que sí hablan inglés, no sé ni qué dije, pero viviremos con el Señor para siempre, por siempre estaremos con Él. Sin morir, sin dolor, sin quejitas, sí, estaremos fieles con Él para siempre. ¿Dónde? Porque según la historia, aquí ya se acaba todo. Pasa el milenio, el juicio de las naciones, y ya dice que la tierra igualmente será arrojada al lago de fuego. ¿Dónde viviremos con Él? Cuando estaba chiquitillo me recuerdo que no sé si a usted le pasó, que uno se imagina el cielo. ¿Le ha pasado? ¿Cómo se lo imagina? ¿No se lo imagina con nubes? Pues yo sí. Entonces yo me imaginaba las calles de nube. ¿Verdad? Qué bonito. Y los edificios de nube. Y las puertas de nube. Y usted pasaba ahí en medio de las puertas y se acostaba en la cama de nube. O sea, yo chiquitillo y grande, me imaginaba que el cielo era una pura nube, ¿verdad? Y pasaba uno ahí en medio de las nubes y veía a toda la gente, Yolandita y qué sé yo, ahí, y todos caminando y amándonos y con alas y arpas. Y bueno, la Biblia no enseña eso. Ese es un concepto muy curioso, pero no bíblico. La Biblia sí enseña dónde vamos a vivir. ¿Recuerda cuando Jesús dijo aquella historia que en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Y que algunos lo refieren al sapricismo, pero no es así. Bueno, lo cierto es que sí existe una morada nueva que Jesús está preparando desde que se fue.
Él dijo, si no fuera así yo no se los diría. Voy a prepararles una casa y estarán conmigo. ¿Dónde la está preparando? Biblia, por favor, busque Apocalipsis 21, versos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 21, versos del 1 al 7. Mire qué lindo, más esperanza. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, esta en la que estamos, habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una voz potente que venía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿No le emociona algo como esto? Debería emocionarnos. Una tierra nueva. Es muy posible que en otro planeta Dios lo esté preparando para nosotros, si no es que ya lo tiene listo, y viviremos con él allí, y él descenderá en su santa ciudad, y estaremos con Dios reinando un mundo para siempre. ¿Cuál es nuestro cielo? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahí viviremos, ahí estaremos. Posiblemente con la idea adámica que tenía Jesús en el paraíso, un lugar donde no había maldad, un lugar donde no había muerte, donde no habían violaciones, ni homicidios, ni suicidios, un lugar donde la enfermedad no existe, un lugar perfecto, plan de Dios original, hasta que Eva y Adán comieron la famosa manzana, que ni manzana fue. Sigue habiendo esperanza, sigue el Señor dando esperanza para nosotros en este tiempo. Quisiera terminar con una pequeña representación de ese momento. Igual y no está. Luis Diego, ¿me ayudas? Usted tiene cara de buena gente a veces. Imaginémonos hipotéticamente que Luis Diego es Jesús. ¿Qué me queda? No, es el único que había ahí al frente. Imaginémonos que es Jesús. Yo soy Marco, lo represento a usted. Mi idea, espero correcta, seguro, cuando llegue al cielo, es que posiblemente yo entre y le diga al Señor: bueno, Señor, aquí estoy. Y ya me siente en la sillita esa famosa de Big Brother, y le digo: vea, Señor, Padre, aquí estoy. Llegué con bastantes heridas, dolido en el alma, golpeado, casi no llego. Aquí estoy, me ha costado la vida, me ha costado la iglesia, el matrimonio, me ha costado todo. Te he fallado un montón. Te he fallado un montón. Y posiblemente Dios me diga: no sé de qué estás hablando, porque lo que veo en ti es la sangre de mi Hijo Jesús. Y yo quizás vaya a hacer otra. No, Señor, pero te voy a contarle. Antes de llegar aquí había fallado otra vez. ¿Se acuerda que me enojé con el taxista? Vean, un toquecito antes de llegar acá, y un par de veces quise dejar corriendo, botado todo, ¿se acuerda? Le prometí no hacer cosas y siempre las hago, Señor, y miserable de mí, como decía. Y posiblemente el Señor me vaya a decir: es que sí sé lo que me estás diciendo, pero hay alguien que pagó por ti. Es a Él a quien veo. Y posiblemente mi última frase será: no merezco estar aquí. No merezco estar aquí. Y Él quizás me dirá: yo sé, pero nunca fue por ti que estás acá.
fue por Él. Y te veo a través de mi Hijo. Gracias. Póngase de pie, por favor. Termina Apocalipsis, capítulo 22, verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Te invito a que cierres sus ojos. Señor, qué bueno es saber que tu sangre no ha sido en vano. Y aunque en este cuerpo de miseria, Señor, y de fallos vivimos, qué bueno terminar con la frase del apóstol Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo, porque en aquel día cuando esté delante de ti no tendré temor. Hay uno que ha puesto su cuerpo por el mío. Hay uno que ha puesto su vida por la mía. Hay uno que me ha dado esperanza. Qué bueno, Señor, es saber que no es por mí, es por lo que hiciste en la cruz, Jesús. Si lo tiene a bien y alguno no lo ha hecho, dígale a Dios conmigo: Padre, te entrego mi corazón. Escribe mi nombre en ese libro de la vida y enséñame a caminar como tú. Sé que los tiempos son malos y el pecado asedia, y los ofrecimientos del enemigo son fuertes cada vez. Sin embargo, comprendo que no hay otra verdad ni otro camino, y todos los sustitutos que ofrece el enemigo no llenarán nunca mi vida. Hoy te acepto como mi Señor, mi Salvador, como el Rey de mi vida, no solo por un temor a un juicio final, sino porque me amas y quiero amarte igual. Dame la oportunidad de volver a casa y compartir mi fe con los demás. Dame la oportunidad de que si alguno parte, se hayan llevado en su corazón, Señor, el evangelio de esperanza, y cuando escuchen la voz de Dios hablar, se levanten de entre los muertos. Queremos ese cielo nuevo y esa tierra nueva donde ya no lloremos, donde ya no haya enfermedad ni dolor, donde ya no hayan traiciones. Queremos ese lugar de esperanza, y eso nos mantiene, Señor, alegres, felices, sabiendo que los problemas venideros y las historias presentes no se compararán nunca con la gloria que has ofrecido a tus hijos, sabiendo que todo lo que hemos llorado en esta tierra será nada comparado con lo que reiremos a tu lado. Pero no nos permitas ser tan duros como para no compartir con los que amamos esto. Ten misericordia de ellos, así como la has tenido de nosotros. Ten compasión de ellos, así como la tuviste con nosotros. Insiste en sus vidas, así como insististe en nosotros. Entendemos que tú no das una causa perdida, Señor. Tienes el poder de cambiar corazones. Encomendamos nuestras familias, vecinos, amigos, la gente que amamos, mamá, papá, abuelos, hijos. Encomendamos la gente que amamos, y aún aquellos que no les caemos bien, ten de ellos misericordia. Por favor, queremos que vuelvas, pero también queremos que mientras vuelves, la gente se vuelva a ti, Señor. Permíteme a mí volverme a ti y que los demás imiten mi vida. Gracias, Jesús. Creemos en ti, creemos en tu palabra y creemos en tu venida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Que la paz del Todopoderoso reine en sus vidas. Bendiciones a todos. Sí. Bendiciones, hermanos. Les recordamos que si desean adquirir la prédica el día de hoy, pueden acercarse al stand de prédicas. Las personas que tenían alguna prédica pendiente de entregar, igual se pueden acercar hoy para que la puedan retirar. Señor les bendiga, que tengan muy buena tarde.